versículos del 1 al 5, extendiendo un poco la interpretación de lo que Juan escribe con relación al verbo en la eternidad. Ese va a ser más o menos el título de la enseñanza de hoy. Gloria al Señor. Dice la palabra allí en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 1, versos del 1 al 5. Vamos a estar hablando de Jesucristo en la eternidad. Jesucristo es conocido como el Verbo, lo sabemos todos, ¿verdad? El Verbo encarnado. La palabra, el Verbo, tiene que ver con el Logos, tiene que ver con la palabra. Algunos misterios podrán existir con relación a la eternidad, al tiempo, ¿verdad? La historia de la humanidad habla de trillones de años, ¿verdad? De los mamuts, una serie de animales prehistóricos, el punto de vista del hombre, ¿verdad? Sin embargo, Dios, que es el creador para nosotros como cristianos evangélicos, Dios es el creador de todas las cosas. Es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y cuando hablamos de un principio, Génesis habla de eso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Está ese punto del desorden. Algunos que interpretan esa parte hablan de que estaba poblada por demonios, ¿verdad? Que habían sido echados del cielo. Ustedes saben, en la sublevación, de la rebelión de Satanás, fue echado del cielo con muchos demonios, y por eso cuando Dios crea a Adán y lo pone en la tierra, pues al enemigo, a Satanás, no le gustó, ¿verdad? Entonces, pero hablando de la eternidad, entender la eternidad es importante, ¿verdad? Así que eso es parte de lo que vamos a estudiar, pero referido a Cristo, ¿verdad? Hay algunos grupos no religiosos, pero sí cuando digo no religiosos, digo no del grupo religioso de creyentes, que ellos incluso no creen en Cristo, ¿verdad? Los mormones, por ejemplo, hablan de un ángel que intervino en la creación y en la revelación para ellos. Supuestamente este ángel trajo la revelación a un personaje en la tierra. O sea, la imaginación tiene mucho que ver en todo esto. Pero también acuérdense que el enemigo no quiere que nosotros conozcamos la verdad, y por eso es bueno estudiar. Vámonos de pie, hermanos, vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo, y vamos a adorar al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti honra, gloria, alabanza y adoración. Padre, Espíritu Santo, te ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Este tiempo para nosotros es importante porque tú vienes para hablarnos a nuestros corazones. Ayúdame a mí a poder enseñar, y a mis hermanos a recibir esta palabra con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor un momentito, hermanos. Gloria a Dios.
Dice Éxodo capítulo 3, verso 5. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este lugar es tierra santa, hermano. Amén. Aquí se manifiesta la presencia de nuestro Amén. Dios. Amén. Y sintamos esa presencia. Él está en este lugar. Amén. Él quiere que nosotros le adoremos, que le bendigamos, que lo exaltemos, ¿verdad? Juan, en su evangelio, comienza con un prólogo, como los antecedentes, por así decir, ¿verdad? Y allí en ese prólogo hace un resumen, Juan. Es un resumen de todo lo que va a desarrollar en el libro completo. Interesante. Los libros, digamos, si tú compras un libro, va a tener un prólogo. Prólogo, dice. Es como un resumen de todos los eventos que se van a dar en el libro, ¿verdad? Ahora, hay un punto central de este prólogo, ¿verdad? Y es hacia donde Juan dirige su mirada, por así decir, ¿verdad? Y la mirada de Juan, ¿quién es? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Amén. El punto central. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos que Dios le recomienda a Juan escribir el libro, es porque habían doctrinas que venían contrarias al mensaje de Jesucristo. Y surgieron muchos, y el miércoles pasado medio mencioné eso, y vamos a un día tener un estudio exclusivamente de las diferentes doctrinas heréticas. Diga conmigo, herética, ¿verdad? Una herejía es algo que desmiente la verdad de la palabra. Amén. Y en este mundo, en estos tiempos hay muchas herejías, y hay muchos herejes llegando a evangelizar haciéndose pasar como cristianos, ¿verdad? Y andan hasta Biblias diferentes a las que nosotros usamos. Por eso tenemos que tener las antenitas de vinilo, ¿verdad? Como el Chapulín Colorado. Estoy jugando. En el sentido espiritual. Cuando alguien te toque y ya Dios te tenés que discernir y decir, no, este es peligro. Discúlpeme, hermanito, pero yo soy cristiano evangélico, lavado con la sangre de Cristo. Yo profeso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¡Pum! ¿Ya? Y el Espíritu Santo mora en mí, porque ellos no creen en Cristo, mucho menos en el Espíritu Santo, en el sentido de que ellos ven al Espíritu Santo como una fuerza. Y no es una fuerza, es Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esto es importante. Ahora, Juan, y hoy vamos a hablar de la eternidad de Dios y de un principio, hermano, de lo que pasó hace mucho tiempo, pero en la mente de Dios puede ser que haya pasado ayer, pero nosotros no lo sabemos. La eternidad, ¿quién entiende la eternidad? ¿Tú entiendes la eternidad? Miles de años, solo sabemos que la eternidad es increíble, no la va a entender. Dios es eterno, porque Él ha existido siempre. No tiene principio ni fin, Dios. Y a veces eso cuesta entenderlo, ¿eh? Y entonces Juan habla de la eternidad de Dios, habla de la divinidad de Dios, porque Dios es divino, es hombre y es Dios, ¿ya? Cristo, pues, hablando del tema de Jesucristo, de los atributos divinos del Creador de todas las cosas. Dice la palabra que todas las cosas por Él fueron hechas. Y hay atributos divinos como el de vida y luz. Dice la palabra, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan se expresa de Cristo maravillosamente. La inspiración del Espíritu Santo en Juan, ¿verdad? Y obviamente el triunfo de Jesucristo sobre las tinieblas, hermano.
La luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que, si tú eres cristiano, tú vas a vencer las tinieblas. Amén. O has vencido las tinieblas. Amén. Ya no estás en la oscuridad. Ya saliste de la oscuridad en que el enemigo te tenía. ¿Ven, hermanos? Amén. Entonces, la Biblia, si ustedes vamos a Juan, dice, en el principio era el verbo. Estamos hablando de Juan capítulo 1, versos 1. Ya lo decía yo, que si vamos después a Génesis, remontémonos a Génesis. En el versículo 1, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ponte a pensar en la eternidad, en los tiempos, más allá de estos tiempos. ¿Qué va a haber en tus pensamientos? Te vas a trasladar a lo que es la eternidad de Dios, hermano. Juan 17, versículo 5. Dice la palabra del Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque es complejo entender la Trinidad, hermanos, no es fácil. La doctrina de la Trinidad, muchos la combaten precisamente porque no la entienden. ¿Verdad? ¿Cómo un hombre vive en la tierra y se le dice Dios? Ese fue el conflicto de los judíos. No pudo llegar la revelación a ellos, como Dios creía que iba. Por eso hablaba de que el vino nuevo, ¿verdad?, no se puede echar en vasijas viejas. Cuando llegamos a Cristo, comienza en nosotros algo diferente, ¿verdad? Hay un proceso para nosotros poder entender muchas cosas de la palabra. Un incrédulo no va a poder entender. El hombre natural, dice el capítulo 2 de 1 Corintios, no discierne las cosas espirituales. Dice, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual sí. Amén, hermanos. ¿Cuántos hombres espirituales hay aquí ahora? Aleluya. Ahora, la Biblia dice que él era el verbo. Amén. Vamos a Juan. Dice, en el principio era el verbo. Ahora, esta palabra verbo viene del griego logos, que es traducido como verbo o palabra. Y Juan allí no se está refiriendo a otra cosa más que a Jesucristo, llamándole eso, el verbo. Ahora, el término logos es muy utilizado en la filosofía griega, ¿ya? Y en aquella época era muy común esto. Por eso es que cuando Pablo llega a un lugar allá en Grecia, que están adorando a varios dioses, se recuerdan que él empieza a predicar del Dios desconocido. Y la gente se ponía a filosofar, a hablar de cuestiones que ellos creían. Y por eso el Evangelio de Jesucristo chocó contra muchos que tenían un concepto diferente. Los gnósticos fueron ellos, unos que rechazaron el Evangelio. Porque ellos creían que el hombre podía con su inteligencia salvarse. ¿Verdad? Ahora, esta palabra de logos, ellos se referían tanto a la palabra hablada como a la palabra escrita. Y también para aquella palabra que no se ha pronunciado, que todavía permanece en la mente. O sea, la razón
usted después que piensa, supuestamente habla, aunque a veces sin pensar hablamos. Pero ¿qué sale después de ese pensamiento? Palabras, ¿verdad? Amén. Pero claro, en el mundo espiritual, eso, Cristo viene a la vida del hombre, lo regenera y empieza a cambiarle su mentalidad. ¿Quién le cambia la mentalidad? La palabra, ¿verdad? Ahora, esta palabra logos para muchos apunta al principio de la racionalidad del universo. O sea, ¿cómo fue creado el universo? Y por ahí hay una teoría, la teoría del Big Bang. No sé si usted ha oído por ahí hablar. Es la teoría que dice que hubo una explosión en el espacio hace miles de años y por eso se creó el universo. ¿No? Pero a veces podemos razonar y entender algunas cosas, pero muchas el hombre con su raciocinio no las va a entender. Alguien que nunca fue a la escuela no sabe algunas cuestiones. Mucha gente nuestra paisana no ha ido a la escuela y no pueden razonar algunas cosas, pero tienen inteligencia y pueden entender de Dios. Si Dios existe todo el tiempo, la Biblia escrita surgió muchos años después, ¿no? Que empezaron a acuñar, Moisés empezó a escribir el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Pentateuco, allá en los tiempos de Josué. Vino la revelación de Dios a él de la palabra de Dios. Pero el hombre ha tenido conocimiento siempre. Y el hombre ha razonado. ¿Verdad? Nuestros indígenas, ¿cómo miraban a Dios? A través de los granos, del sol, de los astros. Los creían como dioses. Y muchos interpretaban así a los dioses. ¿Verdad? Ahora, todo mundo sabe o entiende que detrás de todo lo creado debe de haber una inteligencia, alguien superior. Los alcohólicos anónimos a ese Dios le llaman ser superior. Ellos no se meten en problemas de religión. Y hay una uniformidad en el cosmos, hermano. Las estrellas colocadas de una manera perfecta, simétrica, los planetas, todo el mundo está, hay armonía en el cosmos, la gente no entiende. Pero ¿cuál es su origen? ¿Cuándo comenzó? ¿Verdad? Entonces, cuando Juan empieza a hablar de Jesús, se refiere al Señor Jesucristo con este término, el logos, porque Él quiere captar la atención. Óyeme bien esto, hermano. Quiere captar la atención de los que iban a leer la Biblia. Ahora, pero también cuando Él escribe y está refiriéndose a esto, el deseo de Él también era corregir conceptos equivocados acerca del verbo. Sí, es el verbo, pero no es el verbo que tú te refieres. ¿Ok? Porque lo escrito es el logos. Por eso, a veces cuando se refieren a la palabra de Dios, hablan de logos y de qué otra cosa. Cuando hay un rema, dice. Cuando esa palabra hace algo en tu ser, te impresiona esa palabra y te da gozo, te da alegría, te da promesas. Porque eso es la palabra del Señor. Simplemente alguien que no ha nacido de nuevo la va a leer, pero no la va a entender espiritualmente. Puede entender la historia que Moisés narra, porque Moisés cuando está hablando del Génesis, dice, hubo un Dios, puede decir aquel que no conoce de Cristo, que no ha nacido de nuevo. Sí, hubo un Dios. Ok, ¿lo creo o no lo creo? Porque si va a la universidad, yo me recuerdo cuando fui a la universidad, todavía en aquel tiempo enseñaban sobre que el hombre descendía del mono. Y esa teoría nunca fue demostrada, ¿verdad? Pero fue enseñada y mucha gente fue engañada. En la escuela muchos niños de mi época decían que el hombre descendía de un, ¿cómo se llama? De un monito. ¿Cómo?
sapiens. De Homo sapiens, correcto. ¿Entienden, hermano? Esa es la inteligencia del hombre. Pero la revelación de Cristo llega a nosotros y nos enseña que Cristo es ese verbo encarnado, que Él es la revelación, que Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Entonces entramos a otra dimensión, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, Juan explica, hermanos, quién ha creado el universo y quién lo rige. Porque dice la palabra ahí que Jesucristo fue el que creó todas las cosas. Amén. Sí, es lo que dice. Ahora, Juan utiliza términos también para enseñarnos, ¿verdad? En una forma hermosa, pues, ¿verdad? Nos da a conocer incluso el pensamiento de Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada al hombre. Pero esta Biblia fue inspirada, escrita por un hombre, usado una lengua de aquel tiempo, hebreo, arameo o griego. Fue un hombre, pero inspirado por Dios. Porque la revelación llegó de Dios al hombre. Amén. No fue que Juan, por su sabiduría, escribió esto. No, es la inspiración de Dios en la mente de Juan para entender y poder redactar, escribirla y que nosotros la podamos leer. Y que esta palabra, cuando la leemos, si ya somos creyentes, con fe la creemos. Porque ya se ha desarrollado, ya Dios nos ha dado a nosotros una medida de fe para creer estas cosas. Es complejo, hermano. No es fácil explicar esto, ¿verdad? Dice que este verbo del que hablamos nos declara, dice, la mente de Dios. ¿Quién era Cristo? Sí, es un hombre. Existió en la tierra. Él tuvo que hacerse hombre porque Dios le dio al hombre atributos para gobernar la tierra. Y en Génesis le dijo que sojuzgara la tierra, que la gobernara. Le da la autoridad al hombre. Dios no podía mandar a un hombre que él determinara. Digo, a un espíritu, pues, mandó y se tuvo que hacer hombre para poder hacer lo que tenía que venir a hacer. Increíble. Dice Mateo 11:27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiera revelar. Fíjate qué interesante. El Hijo viene y nos enseña al Padre. Amén. Es así la revelación. Ahora, esta misma revelación le llega al escritor de Hebreos, hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Hebreos, si alguien me ayuda. ¿Hebreos qué, pastor? Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Esto es otra cita bíblica de otro libro que está afirmando lo que Juan afirma. Y allí es donde la Biblia se enseña sola, hermano. La palabra de Dios no te va a confundir. ¿Quién escribió a Hebreos? No lo escribió Juan. No tenemos seguridad quién lo escribió. Algunos dicen que Pablo, pero no está demostrado. Pero esa persona que escribió Hebreos da la misma revelación que Juan tuvo. ¿Cómo entiendes tú eso? Porque la revelación vino solo de una fuente del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven, hermano? Amén. Dice la palabra, en el principio, dice, era el verbo. Podemos pasar hablando de esto horas. En el principio era el verbo.
Acá está usando una palabra, la expresión era. No dice en el principio llegó a ser. Porque no fue creado Cristo. El Hijo de Dios no fue creado por Dios. Él ha existido desde el principio, desde siempre, porque Él es Dios. Amén, hermanos. Juan 1:14. Avancen ahí los que tienen la Biblia abierta en Juan, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está afirmando ya que ese verbo no era el logos común de la expresión de los griegos. Era alguien, era un ser humano. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces hagamos un resumen de esto. Cristo era Dios desde la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Pero que llegó a ser un hombre en un momento concreto de nuestra historia. Amén. Amén. Por esa razón, Cristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos lo siguiente. Allí busque usted Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. ¿Verdad? Como la misma Biblia te va revelando. Antes que Abraham fuese, yo soy. El gran yo soy. Cuando Moisés iba a ir al faraón, ¿qué le dijo Dios, el Padre? Yo soy, dile que el yo soy te manda. Expresiones bien hermosas. Y este verbo dice que era con Dios. Estamos desglosando Juan del capítulo 1, versículos del 1 al 5. Acuérdense, ¿verdad? Ahora, esta expresión era con, si usted va a la Biblia, váyase al versículo 1. Este era en el principio con Dios, dice, ¿verdad? Y el verbo era con Dios. Esta expresión era con. Nos da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía, óigame bien, la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. ¿Creen ustedes que Dios necesitaba crear al hombre porque estaba solo? Una pregunta teológica, ¿verdad? No, si Dios tenía armonía con la Trinidad, si lo queremos entender. Ahora Dios crea al hombre para glorificarse, ¿verdad? Y tenía un plan hermoso. ¿Qué hubiera sido si no nos crea a nosotros, hermano? Si te pones a pensar en eso te vas a volver loco, ¿verdad? Sí, porque tú dices, entonces, ¿cómo me creó Dios? Sí, eres parte del plan de Dios. Y el plan de Dios es grande y maravilloso. ¿Ya? Y la creación gime, dice ahora, porque la creación espera un cambio, porque el pecado trajo daño a la creación. Amén. Pero todo lo que Dios crea es hermoso, ¿verdad? Y algo dañó la creación. Miren qué tremendo. Dios crea al hombre para que viva una eternidad con Él en armonía. Adán y Eva compartían con el Padre. Todas las tardes se echaban su cafecito allá y compartían. Y tenían una experiencia sobrenatural. Y las vivencias han de haber sido hermosas. Pero el pecado dañó esa comunión. ¿Ven, hermanos? Amén. Muy bien. Ahora, acuérdate que
ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían convivencia, comunión, amor mutuo. Dice la palabra que Dios es amor, dice. Nos enseña la Biblia que Dios es amor. Entonces, si alguien ama, tiene que tener una relación con los que ama. Claro, a lo mejor ama a un perrito, pero usted tiene relación con ese perrito, con esa mascota. No digamos la relación que usted pueda tener con Dios. Precisamente la intimidad la alcanzamos en la oración, hermano, porque es el medio que Dios usa para conectarnos con Él. Y en la medida en que metas más oración, más comunión tienes y más amor desarrollas con Dios. Ese es el mecanismo que Dios usa. Así que, hermano, si quieres tener más amor y darlo a otro, ora más. ¿Verdad? Esa es la fórmula de Dios. Acuérdense que este viernes vamos a tener el seminario de oración. Amén. Llevo 2 meses preparándome para ese evento. Ojalá asistan. Amén, hermano. Viernes ¿a qué hora dijimos? A las 6. Muy bien. Si Dios fuera una sola persona, dependería de su propia creación. Óyeme bien esto es revelación. Dependería de su propia creación para poder manifestar su amor. Esto quiere decir que no podría haberse manifestado como Dios de amor antes de haber creado el mundo. Pero tal Dios dependiente no sería el Dios de la Biblia. ¿Estás oyendo, hermano? Esto es importante. Esto es la clave de por qué somos trinitarios nosotros. Dios no crea al hombre por una necesidad de él, sino por el gozo de amar su creación personal. Y por eso es tan importante. El otro día vi una película sobre un predicador que era famoso en el grupo de ellos, pero este predicador tuvo una revelación, cuenta él en la película, que Dios le habla porque él empieza a decir, Dios, ¿cómo es posible? Porque se estaba refiriendo a este predicador a una guerra en África donde estaba muriendo mucha gente. El 50% de los muertos eran niños y jóvenes y muchos adultos que no tenían chance, decía él. Señor, ¿y cómo iban a oír el evangelio si no tuvieron oportunidad de oírlo? ¿Y qué va a pasar con ellos? Se van directo al infierno. Esa era su preocupación. Y de allí, de este predicador, surge un movimiento teológico, le podemos llamar, de la inclusión, donde el predicador decía, pero ¿cómo todos van a ir al infierno? ¿No tienes tú amor y misericordia? ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Tu padre tal vez murió y no tuvo el chance, pero a lo mejor sí tuvo, oyó la palabra, eso es diferente. Él tuvo la oportunidad de decidir por Cristo, pero hay gente que no ha podido decidir. Fuerte, ¿verdad? Y bueno, muy interesante. Pero hay que entender lo que es la teología. Un grupo de la iglesia, era una iglesia de como 2,000 miembros, la mitad 1,000 eran blancos y la mitad 1,000 eran negritos. Y por apoyo a él, que era negrito, se quedaron los negritos, pero como él empezó, ustedes saben lo que dice Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Necesitamos confesar a Cristo para ser salvos. Amén. Pero ¿cómo alguien que nunca confesó a Cristo va a ser salvo? ¿Te has preguntado eso? Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos están vivos y despiertos en esta noche? Amén. Sí, me parece que no les llega la revelación que Dios está trayendo a tu corazón. Pero esto que les estoy hablando es importante, hermano. Porque ¿cuántas veces has intercedido por tu familia para que sea salva? Y muchos de ellos han muerto y a lo mejor están en el infierno y tú no sabes o lo sabes. ¿Estás seguro? No sabes. La esperanza nuestra es que lo veamos cuando también nos juramos, ¿verdad?
Pero ese Dios es Dios que le llamamos amor y tiene misericordia. Bueno, Amén. les dejé un problema en la mente para que lo reflexionen. Muy bien. Colosenses 1:10. Perdón, no. Antes, dice la palabra, perdonen. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Qué quiere decir eso para ti? Que el Padre nunca estuvo solo. Desde el principio, el Hijo estuvo con el Padre. Amén, hermano. Amén. Es lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Qué podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del Verbo, sino adorarlo? Es Dios. Por eso, cuando tú adoras a Cristo, se manifiesta el poder de Dios. Esa presencia maravillosa que te sana y te libera, porque es Dios. Judas 1:25. Dice Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Fue una forma de adoración de Judas para Dios. Dice, todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Están conmigo, hermanos? ¿O lo está distrayendo el niño? Gloria al Señor. Cuando dice Juan, todas las cosas, esto abarca todo, hermano. Amén. La materia, la existencia, todo. ¿Entiendes? Eso lo hizo Cristo, Él es el creador. Colosenses 1:16, ayúdenme. Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cree eso, hermano? ¿Verdad? Este es un fundamento poderoso para que nosotros creamos en la doctrina que aquí se enseña. Entonces, el mar, las montañas y todo lo que existe fue por mandato de Cristo. Amén, hermanos. Amén. El sol, la luna, Amén. los ángeles, los querubines, porque son seres creados. Todo lo creado por Jesucristo fue hecho. Esa es la enseñanza del Evangelio de Juan. Entonces, concluyamos. La materia no es eterna, hermano. Los físicos dicen que sí. Por eso la bomba atómica se basa en eso. Dice que se va multiplicando. Y es que cuando estalla la bomba, va emitiendo demasiada energía y va matando. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Estaba viendo una noticia que dicen que el accionar de Estados Unidos en Irán, el bombardeo frenó una guerra muy pronto. Eso es lo que vi. Porque paró las intenciones de Irán de seguir en guerra con Israel, ¿verdad? Parece que la movida de Trump no estuvo mal, según algunos expertos. Porque dice que tiraron unas bombas que se fueron, no sé si 6 metros hasta el suelo abajo, donde habían túneles en una montaña y destruyó todo lo que había allí. Amén. Para que estén tranquilos que a lo mejor la guerra no sigue. Cuando leemos por Él fueron hechas, quiere decir que mediante Dios en Cristo llegaron a ser las cosas que hoy existen. Entonces, ¿cómo era el antes? ¿Te puedes imaginar?
¿Cómo era el antes de la creación? Es difícil, ¿verdad? No hay un requisito en la mente para que piense en eso. Ahora tú te imaginas de las cosas porque las has visto. Has visto las estrellas. ¿Quién va a saber de una estrella si nunca la vio? Amén, hermano. Gloria al Señor. Ahora, no lo hizo independientemente Cristo, quiero aclararlo, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. El Padre obraba mediante el verbo, pero no como el obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que ve con ojo. O sea, es difícil de entender esto, pero es así. Es decir, no le dijo, hazlo, no. El Padre determina y Cristo ejecuta. Amén, hermanos. Amén. Ahora, y a todo lo largo del Evangelio, Juan va a ir demostrando que Jesús tenía realmente este poder creador. ¿Se recuerdan de Juan capítulo 2, versos del 1 al 12, las bodas de Canaán? ¿Quién se acuerda qué pasa en las bodas de Canaán? Convierte el agua en vino. ¿Creen que eso cualquiera lo puede hacer? No. Para hacerlo tiene que madurar la uva, fermentarla y hacer un proceso, ¿verdad? Pero que usted agarre agua y después lo que la bebe ya no es agua, no que vino, solo Cristo. Y Él hizo eso. Amén. Amén. O la multiplicación de los panes y los peces. Milagros portentosos, ¿verdad? Amén. Nosotros oramos y creemos por fe que los tacos que traemos van a alcanzar, ¿verdad? Pero no los multiplicamos así como lo hizo Cristo. Pero creemos por fe que podemos mover y que sucedan por la oración milagros creativos que existen. Una vez estuvimos en una campaña donde le creció el dedo o la mano de alguien que estuvo allí. Fue una noticia impresionante. Hay algunos que tienen el pie corto, el pie, y oran por él y les crece. Es un milagro creativo, por oración, por fe. ¿Verdad? Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Están siguiéndome en el capítulo 1 de Juan, por favor. ¿Verdad? Capítulo 1 de Juan, versículos del 1 al 5. Eso es lo que estamos estudiando. Estamos desarrollando versículo por versículo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Creemos eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas, la Biblia dice que las creó Cristo, ¿verdad? Bajo la voluntad del Padre. ¿Ah? Así que desde el ángel más elevado hasta el gusanito más chiquito, ¿verdad? Todo fue hecho por Él. Podemos decir que el autor y fundador del cristianismo es también el autor y fundador del mundo. Amén, hermano. Amén. Por eso es tan importante, hermano Junior, entender qué doctrinas hay ahí en la calle que pueden llegar a tocarte la puerta. Hay que conocerlas. Aquí en los estudios pasados, hace varios meses, enseñé sobre los adventistas del séptimo día, enseñé sobre los testigos de Jehová y sobre los mormones. Esos tres grupos, no way, son doctrinas erróneas. Tengamos cuidado. Te van a llegar a tocar la puerta y te pueden convencer. Ven, hermanos, por eso ven los miércoles, estudia, agarra, ora en la madrugada, levántate temprano y pídele al Señor revelación y lee la palabra para que no hayan personas que te vayan a confundir. ¿Qué fue lo que te pasó hoy con personas que te visitaron? Los mormones.
¿Sí? Cuéntanos la experiencia. Pues vinieron y me enseñaron la Biblia a ellos. ¿Y qué pasó con esa Biblia? No, ni sabía que existía yo. Era otra Biblia. Sí. Ellos tienen enseñanzas que no son estas. Nuevo ¿Por qué Testamento. creen que les... ¿Ah? Nuevo Testamento, algo así. Algo decía. Claro. Si entraron a la casa, van a seguir. No, ya no vamos a cambiarlo. Sí. Sí, no dejen entrar a cualquier persona, hermano. Es un peligro. ¿Eh? Muy bien. Gloria al Señor. Dice, en él dice, estaba la vida. Oye, sigamos ahí en el versículo 4. Estoy desarrollando versículo por versículo. Esa es la enseñanza que les estoy dando en este periodo de... En él estaba la vida. No es que esté vivo en relación con los muertos, ¿verdad? Sino, él es la fuente de toda vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ven, hermanos? Amén. Y no estamos hablando de la vida del bios, de la forma de vida, sino de ese principio mismo o esencia de la vida. Amén. La muerte, tanto a nivel físico como espiritual, es la separación de la vida. Adán y Eva murieron porque decidieron rebelarse contra Dios. ¿Ok? Pero por medio de la fe en Jesucristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida. Estamos entendiendo la vida espiritual. ¿Qué dice Juan 3:36? Ahí mismito, solo adelantan y buscan Juan 3:36. El que El que cree cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios para los que viven en la oscuridad, hermano. Y es que, vuelvo al tema de este predicador, a mí me interesó escucharlo porque te puede confundir si no eres sabio. Y la sabiduría viene de Dios. Tú sabes cuál es el camino para ir al cielo, ya lo sabes. Cualquier cuestión que te vaya a querer confundir en eso es peligro. Amén. Amén. La inclusión, sí, yo puedo creer que Dios es misericordioso y amoroso, ¿verdad? Pero no me quita de ser misericordioso yo pensando que si aquel fue pecador y tuvo la oportunidad de conocer de Dios y no lo aceptó, se va a ir al infierno. Diferente es un niño que murió en un lugar ya grandecito de 7, 8 años, que murió en un accidente que no tuvo oportunidad. Quizás ahí Dios actúa diferente. ¿Me explico? Amén, hermano. Amén. Amén. Es para pensarlo, pero a mí la doctrina me enseña otra cosa. ¿Ah? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús. ¿Amén? Entonces, vivir es una necesidad fundamental. ¿Cuántos quieren morirse, hermano? Nadie. Sabemos que vamos a morir. Amén. Pero la vida es la necesidad fundamental de todo hombre. Por eso es que todo mundo necesita de Cristo. Porque hay gente que dice, pues no sé, ni me interesa a dónde voy a ir. Hay personas que no, hay que tener la paciencia para orar por esas personas y pedirle que la revelación de la salvación llegue a ellos, porque de otra manera no van a conocer de Dios y se van a perder, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Lázaro? Nos ilustra la verdad. Lázaro estaba muerto. ¿Ah? Y hubo una resurrección. Amén. ¿Y dónde estaba Lázaro? Entre los muertos. Ahora, Juan 11:25.
A ver. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Quién es la resurrección y la vida? Jesús. Jesús. Hay corazones, hay relaciones que tienen que ser resucitadas, restablecidas, ¿verdad? Porque no solo pensemos en el cuerpo vivo o muerto, pensemos en relaciones rotas, corazones rotos, corazones afectados emocionalmente que necesitan ser restaurados. Y Cristo es el camino. Entonces dice, siguiendo ahí con el capítulo 1, hermanos. Y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz. Hablemos de estas dos palabritas. Y estas dos palabras, vida y luz, pertenecen al aspecto pues, espiritual. Estamos hablando aquí de lo espiritual. Entonces ese verbo es la luz que ilumina a los hombres, ¿eh? En cuanto a aspectos espirituales que tienen que ver con la salvación. Amén. Y bueno, allí en el Evangelio encontramos de nuevo que Cristo afirma esta verdad. Juan 8:12. Y allí está hablando otra vez Jesús de la luz, de la vida. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Entonces todo hombre, todo ser humano, hermanos, necesita la luz de Cristo. Amén. Amén. Ya que por sí mismo el hombre, por sus esfuerzos, por su conocimiento, no va a llegar a conocer a Dios. Y como ya lo mencionamos antes, Cristo es la revelación suprema de Dios. El uso que Juan le da a esta palabra luz, ¿ya? Es lo mismo que la palabra que usa para decir verbo. Cristo, verbo, luz, vida, son sinónimos, ¿verdad? Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, para nosotros ver en un cuarto que está cerrado y oscuro, encendemos la luz, ¿verdad? Y podemos ver. Amén. Amén. Esa luz es pura, ¿verdad? Y esa luz que Cristo quiere traer a nosotros es una luz que está pura pero no contaminada. Pero el enemigo quiere evitar que nosotros veamos esa luz. Y él quiere tenernos en la oscuridad. Ahora, la luz penetra la oscuridad, ¿verdad? Apaga un ratito acá la luz. Todo. Bueno, se ve por esto, ¿no? Ok, hoy vuelve a encender, hay cosas que no vemos bien, pero si encendemos la luz ilumina todo, ¿verdad? Ese es el mensaje de Juan, que Cristo ha venido para iluminar al hombre en su mundo espiritual. Y obviamente también el Evangelio nos trae eso, hermano. Las grandes universidades en el mundo que hoy son famosas fueron creadas por cristianos, hermano, conforme a la Biblia. ¿Me explico? Claro, con el caminar del tiempo han sido invadidas por enseñanzas que no son cristianas, ¿verdad? Pero Dios trae cambios en la sociedad. Y por eso el cristianismo tiene que avanzar. Esa luz tiene que ir penetrando la oscuridad, ¿verdad? Tanta oscuridad que hay en el mundo. Amén. Dice, ¿qué más dice? La luz, ahí en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y ahí vamos a leer. Ahí. Y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra él. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. ¿Gente que está aprendiendo o está confundida? Amén. Ahora, aquí siempre la palabra va a estar hablando de cuando se refiere a tinieblas,
son el aspecto moral, ¿verdad? El aspecto espiritual. Las tinieblas vienen por el pecado, amén, hermanos. Y esas tinieblas se traducen en odio, en incredulidad, ¿verdad? Contra Jesús y contra los cristianos. La oposición es una realidad. Entonces, cuando estamos en luz, que es el mensaje de Juan, es porque hemos conocido a Cristo, ¿no? Y andamos en sus caminos. Ahora, estar en tinieblas tiene que ver con aspectos de rebeldía, ¿verdad? El hombre pecador rebelde no quiere el evangelio, está en tinieblas, ¿ven? No quiere aceptar la voluntad de Dios. Y esa es la humanidad, ¿verdad? El mundo que contemplamos, ¿verdad? Hay tantas cosas que están influenciando que el evangelio penetre diferentes estratos, ¿verdad? Ahora, hay dos razones para estar en tinieblas. O porque no hay luz, o porque no vemos, no hay vista. Un ciego va a estar en tinieblas, obligado, ¿verdad? Pero a través del evangelio, ustedes saben que los judíos todavía están en tinieblas porque ellos rechazaron el evangelio. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, los judíos no rechazaron a Cristo por falta de luz, porque la luz estaba en ellos. Ahí caminó Jesús y traía el mensaje, amén, sino porque a ellos les faltaba la vista, ellos estaban ciegos a la verdad de Cristo. Y hay muchas personas, yo ahí le toca, mire, le hablamos de la Biblia, no te entienden, entienden otras cosas. Gloria al Señor. Entonces, la luz y la tiniebla son incompatibles, ¿verdad? No podemos hablar que hay tinieblas y luz, o hay luz o hay tinieblas, amén. Y entonces es incompatible el reino de Dios con el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, ¿verdad? Entonces, a lo largo del evangelio, Juan nos muestra que hay una resistencia entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, ¿verdad? Y pasaba en el tiempo de que Juan escribe, había doctrinas erróneas, las tinieblas estaban prevaleciendo sobre la luz. Ahora, ¿cómo las tinieblas quieren apagar esa luz? Y hay muchos cristianos que están permitiendo eso, porque ellos llegaron al evangelio, conocieron de Cristo, pero no se instruyeron. ¿Amén? Mucha gente no conoce, dicen que son cristianos, pero viven en derrota espiritual. Y obviamente hay persecución por otro lado, hay persecución de la iglesia. Sin embargo, oía hoy que China y Irán, el evangelio está pero bien metido. ¿Sabían eso ustedes? Irán, ahí donde hay problemas, el evangelio está admirable lo que está pasando. Y aquí se está acabando en estos países que antes fue un país promoviendo la misión, y todo Estados Unidos está en crisis. Las iglesias están reduciéndose. Pastor, Sí. dicen que en Irán hubo miles y miles de personas bautizándose. Fíjate, ya ves, no estoy mintiendo, ahí está el testimonio de ella. Miles de personas bautizadas. Sí, Dios va a usar esas cosas. Y aquí, como estamos cómodos, los evangélicos ni quieren venir a la iglesia. Sí, hermano, es la realidad. La luz está allí, ¿verdad? Ese faro de luz. Pero a uno nos echamos para que no nos vea el faro.
No sé por qué lo estoy diciendo. Gloria al Señor. Ahora, Satanás nunca va a apagar esa luz. Amén, hermano, ¿cuánto lo creen? Amén. Nunca, no va a poder. Porque esa luz va a seguir brillando. Por eso estás tú. La próxima vez que te visiten esos señores, háblales del Evangelio, pero háblales tú de Juan. Miren lo que dice Juan, léeles el capítulo 1, versos del 1 al 5, de quién es Cristo. En este creo yo, este es Dios. Ven, hermano, ya se van desarmados. ¿Sí? ¿Sí? Ok. El capítulo 9 de Juan, vámonos, adelantémonos un poquitito nada más para... Capítulo 9. Allí en el capítulo 9, Juan, nos ilustra la lucha entre las tinieblas y la luz. Ahí hay un nacimiento, hay un ciego que recibe sanidad. Él es ciego, no mira, pero aunque es ciego, el Señor le da sanidad y mira, pero aparte de la sanidad física, recibe la sanidad espiritual. Sin embargo, los judíos que miraban se quedan ciegos ante el Evangelio. ¿Entienden, hermano? La lucha entre las tinieblas y la luz. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Está hablando aquí de lo mismo, ¿verdad? Del ciego sanado. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es él. Ahí se estaba revelando al ciego, que ya miraba, ¿verdad? Miraba físicamente, pero él tuvo la revelación de Cristo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. La ceguera espiritual terminó para él, pero también la ceguera física. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Tremendo como él hablaba. Tú miras, pero si no quieres aceptar el mensaje del Evangelio, vas a quedarte ciego espiritual. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, ponga atención, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es complejo la forma en que Jesús a veces responde. Gloria al Señor. Muy bien. Juan 9, 38 y 39. Para que ya amarremos esta porción que hemos estudiado hoy. Amén. A ver. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Cómo va a ser cegada una persona que ve? ¿Cómo lo entiendes este versículo? ¿Cómo lo explicas? A ver. ¿Quién da más? Lo vamos a leer otra vez. Para juicio he venido yo. He venido a juzgarte a ti, para que tengas la oportunidad de ver la luz, de creer. Pero si tú no crees, aunque digas que miras, estás ciego. Pues como se está refiriendo a los ojos espirituales, no Bueno. a los ojos carnales, porque con los ojos espirituales podemos ver cosas de las cuales Dios nos puede mostrar, pero con los ojos carnales no podemos ver la salvación que Jesús viene a darnos a nosotros. Amén, estoy de acuerdo. ¿Sí? Puedes estar viendo, pero no ves la revelación, ¿verdad? No ves lo que Él realmente trae con el mensaje del Evangelio. Gloria al Señor. Les voy a dar unas tareas. La primera tarea es que busquen en la Biblia citas bíblicas que hablen y afirmen la divinidad de Cristo y me los traen el miércoles. 1 o 2 versículos, que sean. Te valgo que vayas a Mr. Google, ¿verdad?
Citas bíblicas de qué? Citas bíblicas en donde afirmen claramente la divinidad del Señor Jesucristo, porque hemos estado hablando de eso. ¿Les quedó claro que hablamos de la divinidad? ¿Ah? Divinidad. Divinidad, que Él es Dios, pues. Ahora, aquí en este mismo evangelio, si tiene tiempo, busque temas como de su poder creador, por ejemplo. Hoy les di 2 ejemplos. Creó los panes y los peces, los multiplicó. ¿Y qué más? El vino, ¿verdad? Y hay otros ejemplos. Poder creador. Poder creador. Y temas de que en Él está la vida. Amén. Versículo, ¿verdad? Yo soy la verdad y la Amén. vida. Sí, sí, sí. Los padres y los por mí. De que Él es la luz y vida, pero adicionales a los que yo les di hoy. De eso se trata, ¿verdad? Y algo sobre el tema de la oposición entre tinieblas y luz. Esto lo que hace es ayudarnos a entender la enseñanza. Ahora, ¿por qué cree usted por qué cree que Juan se refiere a Cristo como el verbo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué habló del verbo cuando escribió Juan? Ya lo mencioné yo hoy en la enseñanza. ¿Por qué lo existió desde el principio? Pero era Dios. Lo explicaba, que le llamaban, en ese tiempo se hablaba de logos, de la palabra, pero él estaba trayendo el mensaje de un logos diferente, pues, la palabra de vida, amén, el verbo, porque usted puede decir el verbo, ¿qué significa el verbo? Pero en el griego la palabra verbo es logos, pero ¿por qué habló él de eso? Eso es lo que hago la pregunta hoy. A ver, mi hermanito, ¿por qué hablaba del verbo Juan? En el tiempo en que él lo hizo, en que salió el evangelio, era un tema de la gente, ¿verdad? Y hablaban del conocimiento, de la ciencia, de la palabra. Le quería dar a entender la diferencia. Sí, de alguna manera, sí, entender la diferencia entre el logos común y el verbo que era Cristo. Amén. Muy bien. ¿Cómo le contestaría usted a alguien que afirme que el mundo salió de una explosión? ¿Ah? ¿Cómo le contestaría usted? No, hermano, una explosión en el espacio. El Big Bang se llama eso. Sí, es una teoría. Váyase a Google y googlee, póngale Big Bang y ahí le va a dar todo, como 10 páginas. ¿Usted cree en eso o cree que Cristo fue el creador? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le respondería a usted a alguien que diga eso? ¿Ah? Lo llevamos a Génesis. También, sí puede llevarlo a Génesis, sí. Solo que Génesis, sí, está bien, lo puede llevar a Génesis, estoy de acuerdo. Amén, hermana. Amén. Muy bien, vamos a ir finalizando entonces. Fíjense bien la última pregunta. A la luz de los pasajes que hemos leído, ¿cómo definiría la muerte tanto en su sentido físico como en el espiritual? ¿Por qué dice la Biblia que Cristo es la luz, la vida y la luz de los hombres? ¿Por qué? Bueno, gloria a Dios. Así como en el espíritu y qué, ¿cómo dijo? A la luz de los pasajes que hemos leído, Ajá. ¿cómo definiría la muerte en su sentido físico y espiritual? Esa es una pregunta. ¿Y por qué dice que Cristo es la vida y la luz de los hombres? Así lo declara la palabra, ¿verdad? Juan está tratando de demostrar la divinidad de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo es la vida, que Cristo es la luz, ¿verdad? Amén. Porque hay una oposición, están las tinieblas queriendo confundirnos. Muy bien. Gloria al Señor. Nos vamos a quedar acá. La otra semana vamos a hablar de los hombres ante el verbo. Amén. Y vamos a estar estudiando Juan capítulo 1, versículos del 6 al 13. Vamos a ir avanzando. Amén. Y el tema va a ser los hombres ante el verbo. Amén.
Bien. Bendito Padre Celestial, te damos gracias este día porque hemos traído aquí a este lugar, este día. Te pido, Señor, que nos ayudes en el regreso a nuestra casa. Bendice a cada hogar que viene aquí a la iglesia. Bendícelos en el trabajo y donde quiera que vayan. Bendice estas ofrendas que son para la extensión de aquí de Alvarado, Texas, del ministerio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.